que había una fase durante el ciclo sexual femenino en donde los estrógenos tenían un mecanismo de retroalimentación positiva, que en general son negativos. Y esa fase es la mitad del ciclo, o sea, el periodo de ovulación. Como se fijan acá, tengo la fase folicular, acuérdense que el hipotálamo libera GnRH, la hipófisis libera FSH-LH y el ovario libera estradiol. En esta fase folicular, el mecanismo de retroalimentación del estradiol es negativo sobre la hipófisis, pero en la fase de ovulación, la liberación de estradiol hace un feedback positivo para la liberación de FSH y todo esto colabora al proceso de ovulación. Mientras que en una fase lútea, es la progesterona, que aumenta en mayor cantidad que el estrógeno, que también aumenta, ¿no? El estradiol, hace un mecanismo otra vez negativo sobre la hipófisis anterior y la liberación de FSH y LH. O sea, esto un poco es lo que también, pero no llegué a completarlo, quería que completáramos entre todos, pero bueno, se me hace muy largo este seminario, sino sobre este gráfico. Este gráfico que antes lo dábamos, era para que llenaran un poco, pero bueno, muy fácil. Acá de hipotálamo, adenohipófisis, ¿qué van a poner? ¿Qué hormona tiene que venir acá de hipotálamo, adenohipófisis? GnRH. GnRH. De adenohipófisis a las células del ovario, acá tenemos las células de la granulosa y las células de la teca. La FSH y la LH. Claro, la FSH y la LH. Y acá tenemos, bueno, son las células de la granulosa, no les dije, las que dan lugar a la inhibina. Y acá, en este caso, lo que vamos a tener, o sea, acá tenemos que poner estrógenos, inhibina, y no me acuerdo más qué poníamos acá. Pero sí acá, la otra hormona que tiene que aparecer en la fase lútea es la progesterona. O sea, GnRH, FSH-LH, acá estrógenos, progesterona, y no me acuerdo qué era lo que poníamos acá. Pero creo que este esquema lo sacamos del... No era del Constanzo, era del otro. Bueno, porque hay nuevas hormonas. ¿Vieron cómo aparecieron la inhibina? Hay otra activina, por ejemplo. Pero bueno, todavía no se sabe tanto y vamos a quedarnos con las que ustedes aparecen en todos los libros. Bueno, ¿qué pasa con los estrógenos y la progesterona? Bueno, esto ya lo dijimos hoy, el hecho de los distintos efectos que tienen los estrógenos a nivel de la piel, del envejecimiento de la mama, en el útero estimulan la maduración, preparan el útero para recibir, o sea, el hecho de que hagan proliferar el endometrio es parte de la preparación. Acuérdense lo que vimos en la mujer esta posmenopáusica y la osteoporosis, o sea, el estrógeno tiene un efecto estimulante del crecimiento óseo, del mantenimiento óseo, y por eso los trastornos de la mujer menopáusica con osteoporosis. Esto lo mencionamos hoy, que los estrógenos también ayudan a mantener la lubricación y el crecimiento de la estructura de la vagina, estimulan el ovario, también tienen efectos en el corazón y el hígado. Ustedes saben que la mujer, hoy lo mencionábamos, la mujer, yo lo dije hoy cuando hablábamos de los efectos no genómicos vasodilatadores de los estrógenos, la mujer en general dice que tiene menos riesgo cardiovascular de enfermedades. Yo eso se lo dije, ya me acuerdo que dije esta mañana o que dije hoy, que las mujeres que tienen propensión, la mujer está protegida de alguna manera, menos propensa a tener enfermedades cardiovasculares que el hombre, ¿no es cierto? Y bueno, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, fíjense que el hombre se muere más de enfermedades cardiovasculares que la mujer. Salvo cuando la mujer empieza con la menopausia, porque ahí al bajarle los niveles de estrógenos, pues, que actúan como protectores, y uno de estos mecanismos protectores que hacen los estrógenos es la vasodilatación. Al mantener los vasos más abiertos, el corazón se irriga mejor. Cuando los estrógenos bajan en la menopausia, la mujer se empieza a equiparar al hombre en cuanto a riesgo cardiovascular. Porque los estrógenos son protectores. Así que también allí vemos el efecto de los estrógenos en esta figura sobre el corazón,
y sobre el hígado, y también sobre el cerebro, también tiene efecto sobre el cerebro. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos toca hablar? No sé cuál era la pregunta, pero la pregunta 10 nos llevaba a plantearnos el hecho de los anticonceptivos orales y entender por qué, y ahora que vimos tantos mecanismos de retroalimentación negativos y positivos, pueden entender por qué la toma de las pastillas anticonceptivas pasan a ser, o sea, cuál es el mecanismo por los que actúa. Antes querría comentarles que hay, en realidad a todas las mujeres, que por favor las invito a mirar el prospecto de las pastillas que consumen para ver qué tipo de anticonceptivos están tomando. Sepan que hay de dos tipos, combinados y progestágenos. Los combinados, a su vez, pueden, bueno, se entiende, los combinados tienen tanto estrógenos como progesterona, mientras que los progestágenos tienen solo progesterona. Los combinados son mucho más eficientes como anticonceptivos que los progestágenos. Pero a veces, como los estrógenos pueden tener efectos adversos, por lo que vimos, por ejemplo, producir vasodilatación excesiva por una persona que tiene propensión a la formación de trombos, puede ser dañino. Y van a ver en las contraindicaciones de las pastillas que muchas veces aparecen como contraindicación tomar anticonceptivos en personas con trastornos vasculares, por los efectos de los estrógenos sobre la vasculatura. En cambio, la progesterona no tiene estos efectos adversos sobre la vasculatura. Por eso, cuando no se pueden tomar combinados, se puede pasar a los progestágenos. Lo que pasa es que en el caso de tomar solo progesterona o anticonceptivos solo a progesterona, son mucho menos eficientes como anticonceptivos. A su vez, dentro de los componentes estrogénicos lo que se usa es un esteroide, un estradiol sintético, que es el etinil estradiol, etinil estradiol, es un compuesto sintético similar al estradiol. Y progesterona, el componente progestágeno. Entonces, las pastillas pueden tener una misma concentración durante los 28 días del ciclo, o los 21, en realidad son 21 y 7 de descanso. Habitualmente, para no confundir, las pastillas vienen en ciclos más largos, de 28, pero alguno de esos días es solo placebo, o sea, no hay ninguna hormona en esas pastillas que uno toma para provocar un descanso y una caída del endometrio y demás, o sea, vamos a reproducir desde afuera un ciclo sexual. Entonces, las pastillas fueron evolucionando. Yo les comentaba hoy que tomar estrógenos no es bueno en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque puede llevar, como vimos hoy, a la propensión de cánceres de mama y de útero en las mujeres, cáncer de próstata, en el caso de testosterona, que se tomen grandes cantidades de anabólicos de testosterona en el hombre. Entonces, se fue mucho reduciendo la dosis de los estrógenos de las pastillas para lograr igual efectividad con menor concentración. Y también lo que se ha ido mejorando es, ya les decía, en algunos combinados se daban las dos, estrógeno y progesterona, iguales, en igual concentración a lo largo de todo el ciclo. Después teníamos los bifásicos, o sea, ¿qué hacían? La primera mitad del ciclo daban estrógenos, y la segunda mitad del ciclo daban progesterona, más pareciéndose a lo que pasa en el ciclo sexual, fisiológicamente. Mientras que lo que más simula un ciclo sexual normal son los trifásicos o multifásicos, donde cada pastillita tiene una concentración distinta de estrógeno y progesterona para simular aquellas concentraciones del ciclo sexual femenino. Así que en ese tipo de pastillas las concentraciones de ambos compuestos cambian de acuerdo a la fase del ciclo. No son ni constantes ni bifásicos. Entonces, la de solo progestágenos, les decía que son menos eficientes, pero no tienen efecto sobre la presión arterial, que vimos que sí lo tenían los estrógenos. Al provocar vasodilatación, disminuyen la presión.
pero tiene poca demora en el retorno a la fertilidad, porque otra cosa que le pasa con los anticonceptivos orales es que después muchas veces la supresión del ciclo sexual lleva a la dificultad en la obtención de ciclos fértiles. Porque de alguna manera, a través de estas liberaciones de estrógeno y progesterona, ¿qué estoy tratando de hacer yo? ¿Qué hago? ¿Por qué son usados como anticonceptivos? ¿O qué es lo que hacen? Se quiere que no se ovule, digamos, en Claro. esta ovulación. Entonces, ¿qué es? Sí. Perdón, Sí, ¿cuál? una pregunta. No sé si está bien, pero ¿no haces como una retroalimentación negativa? O sea, si vos le das mucha progesterona, se inhiben la LH y la FSH. Tal cual. Ese es el mecanismo. Retroalimentación negativa. Vos das las hormonas para que actúen sobre la adenohipófisis, se inhiban FSH y LH, de tal manera que vos no estás ovulando. Porque no estás permitiendo que FSH y LH hay niveles bajos, entonces vos no estás liberando óvulos, y entonces el organismo, después de mucho tiempo de estar no ovulando, cuesta volver al ciclo ovulatorio, o sea, después de que uno baja el consumo de las pastillas, ahora empieza la FSH-LH a actuar sobre el ovario y tratar de estimular, y bueno, y es como que puede demorar un tiempo o puede haber realmente un cambio que hace que ahora ya el ovario no te responda más a la FSH y LH endógena. Entonces, a veces hay dificultad en el retorno al periodo fértil. Puede o no haberlo, depende de los organismos, ¿no? En cambio, en la progestágenos, porque lo que puede pasar es que como no hay FSH y LH, se regulan los receptores de FSH y LH ováricos, ¿entienden? Bajan los receptores. ¿Para qué va a haber receptores de FSH y LH en ovario si no los usa? Y entonces después hay que esperar un tiempo de que vuelva a estar el sistema en condiciones normales. En cambio, los progestágenos no generan este cambio tan importante y es más propenso, o sea, es más fácil volver a los periodos fértiles luego del consumo de anticonceptivos progestágenos, solo progestágenos. Bueno, me parece súper interesante que averigüen un poquito qué es lo que están tomando y, bueno, acá las contraindicaciones, esto lo van a ver en el caso de las contraindicaciones de los prospectos de las pastillas, de embarazo, por supuesto, trombosis, por eso les decía que cuando hay algún tipo de trastorno vascular, tienen sus problemas, las pastillas anticonceptivas, si hay alguna enfermedad hepática o si hay un cáncer dependiente de hormonas, por supuesto, porque yo estoy dando de afuera hormonas que van a tener efectos estimulantes del crecimiento de tumores dependientes de estrógeno, ¿no? Hay otro medicamento que puede ser de uso relativamente común, que es la pastilla del día después, que es misoprostol, que es un abortivo, porque es un análogo de la prostaglandina, que lo que hace es inducir la contracción de la musculatura uterina, haciendo que si hubo un óvulo fecundado que se instaló allí por la contracción uterina, esto se termine eliminando. Así que este es el efecto que tiene la pastilla del día después, aumentar la contracción uterina para la eliminación del óvulo fecundado. Muy bien. En este caso, esto es un algoritmo de manejo para pacientes con cáncer de mama. Yo, para contarles un poquito, hoy hablamos de la utilización de la GnRH de manera constante para inhibir la FSH-LH y por ende los estrógenos estimulantes de los cánceres, pero sepan que hay un montón de estrategias para prevenir el cáncer de mama, para impedir que siga creciendo, ¿no? Y esto pueden pasar desde el tamoxifeno. Fíjense qué hace el tamoxifeno, se pega directamente al receptor de estrógenos, es el azul de acá.
y entonces impide que el estrógeno aumente la transcripción y se pegue a su receptor y aumente el crecimiento de estas células tumorales, porque estas células crecen a estrógenos, ¿no? Pero también este es un inhibidor, una posible utilización como de tratamiento en el cáncer estrógeno dependiente. También hay antagonistas del receptor de estrógeno. ¿Ven? Acá tengo el fulvestrant, que se pega al receptor de estrógeno y no deja que el estrógeno se pegue a él. También puedo inhibir la transcripción, con un inhibidor de transcripción, pero esto es más genérico, entonces no es que solo inhibo estas células la transcripción, sino lo inhibo de varias otras células. También se utilizan mucho los inhibidores de aromatasa. Los estrógenos se obtienen a partir del metabolismo de la testosterona y para ello, para obtener estradiol se necesita una enzima que se llama aromatasa. Entonces si yo inhibo estas enzimas, inhibo la síntesis de estradiol. Así que como ven, dependiendo qué tipo a qué estadio del tumor estemos y en qué edad de la mujer nos encontremos, si es premenopáusica o posmenopáusica, distintas son las estrategias que se siguen para atacar, seguramente para tratar el cáncer de mama. Por supuesto, la gran mayoría son estrógeno dependientes, pero hay que ver que esto lo sea, así que en general se hace durante la biopsia del tumor, se hace un estudio histológico y se ve el tipo, si tiene o no receptores de estrógeno. Puede ser que generalmente no es doloroso, ¿no? El cáncer de mama, por lo que tengo entendido. Por eso generalmente cuando se lo encuentra ya, por ahí está medio avanzado. Claro, bueno, por eso es conveniente el chequeo con las mamografías, claro. Tan importante porque allí lo podés detectar desde pequeñas, es más, habitualmente las mamografías te detectan eso, te detectan calcificaciones que se suelen dar nódulos. Nodulitos, que en general cuando se detectan, por ahí te dicen, bueno, venite dentro de tantos meses que vemos si ese nódulo creció o no, y bueno, en el caso de que creció, eso puede llevar a hacer un estudio, una biopsia y bueno, continuar, pero por eso es tan importante el control, porque en sí, no es doloroso, pero el asunto es que hace mucha metástasis, ¿no? Sí. Entonces puede progresar y atacar. Vieron que se hace extirpación de la mama más los ganglios satélites y muchas veces hay que seguir extirpando todos los ganglios que van hasta la axila. Así que bueno, es muy importante el control porque atacado a tiempo puede no ser algo con consecuencias negativas, pero siempre que se ataque en tiempo. Muy bien, y la última pregunta que nos queda es otra muy interesante, que es de la prolactina. Pedían una hormona adeno-hipofisaria que tiene función reproductora. Adeno-hipofisaria con función reproductora. Y acá tenemos la prolactina, esta hormona. Yo les había comentado, de las pocas que no tiene un factor propio hipotalámico liberado, porque teníamos la CRH para la CTH, la TRH para la TCH, la GNRH para la FSH y LH. Pero bueno, para el caso de la prolactina no tenemos una hormona hipotalámica propia. Pero sí se empiezan a cruzar los ejes hipotálamo-hipofisario. Y la TRH, que estimula a la adeno-hipófisis para TCH, también estimula, como lo vimos, a las células lactotropas para la liberación adeno-hipofisarias, para la liberación de prolactina. Y tiene otro mecanismo, pero inhibitorio, que es a través de la dopamina. Hoy lo mencionamos cuando vimos los ejes. TRH la estimula y vamos a ver que BIP, péptido intestinal vasoactivo, también la estimula y dopamina inhibe la secreción de prolactina. ¿Dónde va a actuar la prolactina? Va a actuar sobre el tejido mamario y va a actuar también sobre tejidos secundarios. Si bien hablamos de un control hipotalámico, hay un control de la secreción de prolactina que es, digamos, a través de la succión y de la
la estimulación de la glándula mamaria, eso puede llevar a la secreción de prolactina. No sé si vieron, o sea, eventualmente una mujer que no ha dado a luz a través del estímulo podría llegar a dar con mucho trabajo, ¿no? Un aumento de la secreción de prolactina y por ende de leche. La prolactina, así como veíamos hoy que los glucocorticoides, también tiene un ritmo circadiano. Y fíjense, en la mujer hace un pico la secreción de prolactina en las primeras horas de la mañana, de 3 a 6 de la mañana vemos este pico de la prolactina en la mujer, que no lo vemos en el hombre. Vamos a ver un poquito más de esta prolactina. Fíjense, durante el amamantamiento vemos que la prolactina también sufre, esto es horas de la noche, del día, ¿no? Durante el día, las primeras horas, estamos viendo esto, vemos que hay una secreción pulsátil también de la prolactina, que disminuye durante la noche. Y que eso durante la época que uno está amamantando. Pero cuando ya no amamantamos más, fíjense cómo cambia el ritmo circadiano de la mujer, de esta secreción, que sería este que vimos acá. Acá sería una mujer post-destete, ¿no? O sea, no, que no está amamantando, tiene un pico durante de 3 a 6 de la mañana, mientras que una mujer que está amamantando tiene un pico, tiene secreciones pulsátiles durante el día, mientras que aquella que no está amamantando tiene un pico durante la noche. Acá está un poco más corrido, ¿no? Hacia la 1 de la mañana. Muy bien, este es otro esquema donde vemos lo mismo, TRH y VIP estimulando la secreción de prolactina y la dopamina inhibiendo la secreción de prolactina. Y vemos distintos motivos por los cuales puede haber un trastorno en la secreción de prolactina. En general lo vemos en más, ¿no? Una hiperprolactinemia. ¿Qué es el problema? Bueno, la prolactina generada termina eliminándose por riñón. Así que a veces cuando hay una insuficiencia renal, no se puede eliminar por riñón la prolactina y aumenta. O sea, esa podría ser una de las causas, una insuficiencia renal que lleve una hiperprolactinemia. Pero otra de las causas que vimos hoy y que hay que tener en cuenta también es el hipotiroidismo. Acuérdense que si hay hipotiroidismo, la TRH está aumentada, porque está tratando de aumentar TRH, aumentar TSH para que esa tiroides genere T3 y T4. Entonces, como está la TRH aumentada y no responde el resto del eje, la TRH aumentada va a ir a este eje, al eje de la prolactina, y va a aumentar la cantidad de secretada. Entonces, es muy común en el hipotiroidismo que también exista una hiperprolactinemia. ¿Qué pasa? La dopamina, que era el inhibidor muy importante de la secreción de prolactina, es un neurotransmisor del sistema nervioso central muy importante, que está asociado con los estados, cuando hay aumento de dopamina, con los estados depresivos. Entonces, cuando una persona está tomando antidepresivos, puede estar inhibiéndose la secreción de dopamina y por ende, inhibiéndose una inhibición, puede haber hiperprolactinemia por antidepresivos. Si hubiera una lesión a nivel del infundíbulo, la conexión entre hipotálamo-hipófisis, que llevara a esta inhibición de la dopamina, esto también podría llevar a una hiperprolactinemia. O directamente podría haber un prolactinoma, o fíjense este otro estimulante, o sea, un tumor productor de prolactina, pues células, las lactotropas son muy abundantes en la adenohipófisis y pueden haber un tumor de ellas. Y también una cosa muy importante es que los estrógenos, fíjense que aparecen acá, son estimulantes de la prolactina. Y a su vez, la prolactina, que no está acá, hace un feedback negativo, o sea, los estrógenos luego del
parto y van a estimular la secreción de prolactina y la prolactina de leche, pero la prolactina va a actuar negativamente sobre los estrógenos. Por eso se habla de, como habrán escuchado, de que durante el amamantamiento una mujer podría estar protegida de un próximo embarazo. ¿Por qué? Porque el aumento de prolactina actúa negativamente sobre la secreción de estrógenos. Si no hay estrógenos, no, y además actúa la prolactina sobre GnRH, sobre todo el eje hipotálamo, hipófiso, tejido periférico. Entonces, si yo inhibo el eje sexual, digamos, podría ser que, cierto, que durante el amamantamiento, por el aumento de la secreción de prolactina, uno estuviera inhibida de la posible concepción. Pero bueno, hay que ver si es una persona, una madre que está amamantando con buena secreción de prolactina, puede ser que esto ocurra, que esté protegida de quedar embarazada durante esos primeros meses. Pero si es una madre que aunque no tiene mucha producción de leche, bueno, habría que ver cuántos niveles de prolactina tiene. O sea que no hay que fiarse de que mientras uno amamanta puede no quedar embarazada, porque puede suceder, puede fallar, diría Tuzán. Muy bien, acá tenemos, ven, lo mismo, la TRH estimulando, la dopamina inhibiendo, como medicaciones como la fenotiazina, que son muy los antihipersensivos, podrían inhibir la dopamina y por ende aumentarla, los estrógenos estimulando, otras causas, como pueden llevar todos a la prolactina. ¿Qué va a pasar en la hiperprolactinemia? Bueno, por esto que yo les decía, que inhibe el eje hipotálamo hipófiso gonadal, la mujer va a ser poco fértil, va a tener irregularidades en la menstruación y puede, por esta hiperprolactinemia, aparecer galactorrea, o sea, secreción en las mamas. En la mujer más importante que en el hombre, pero también en el hombre puede aparecer por hiperprolactinemia galactorrea en las mamas, por más que no estén muy desarrolladas, lo puede pasar. Yo este año no, pero el año pasado me acuerdo que tenía una alumna con un hipotiroidismo con galactorrea. O sea, como en un grado avanzado de hipotiroidismo, el aumento de la TRH lleva a la hiperprolactinemia y tenía secreciones lácteas, secreciones de leche, no como la madre que está amamantando, porque acuérdense que la madre que amamanta tiene otro estímulo, que es la succión. Eso le hace como un feedback positivo para la liberación de más leche, pero tenía trastornos de galactorrea por hipotiroidismo, producto de la hiperprolactinemia. Esa hiperprolactinemia en el varón también puede causar trastornos de impotencia y bueno, un montón de otras, hipogonadismo, ¿no? Bueno, ginecomastia, o sea, crecimiento de las mamas en el hombre con secreciones. Muy bien, creo que aquí terminamos. Así que hay mucho por hacer, por ver, muchas cosas muy palpables, porque todos consumimos, consumimos antes, o yo ya no. Pero bueno, tenemos situaciones cercanas de cosas que nos suceden y cosas que está bueno que podamos entenderlas un poco más. Esto que hablábamos hoy de hipotiroides, hipertiroides en la familia, seguro, amigos, o algún cercano, seguro que conocen, y bueno, está bueno que esto les sirva de estímulo para el conocimiento de los trastornos que estas personas están sufriendo producto de las fallas de su sistema endocrino. Bueno, hablé un montón, pero bueno, alguna colaboración tuve. ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, La verdad que quedó todo muy claro. Bueno, ahora habrá que estudiarlo. No, Sí. no lo dejen en capilla endocrino, porque se les va a hacer otra vez un choclo. Traten de, si pueden en alguno de estos días, volver a ver las preguntas y tratar de concretar en cada tema
aunque sea volver al libro, mirar lo que estuvimos viendo, ya les digo, generalidades de hormonas no es necesario, yo creo que no lo necesitan, porque a medida que uno estudia las hormonas se va dando cuenta de los distintos mecanismos, pero sí agarran el paquete de tiroides, agarran el paquete de glucocorticoides en menor cantidad y bueno, mucho de hormonas sexuales femeninas, hormonas sexuales en general. Otro año dábamos todo lo que era desarrollo embrionario y hormonas sexuales, pero nos dijeron algún año que lo dimos que ustedes lo venían viendo bien en histología, en todo el desarrollo de la diferenciación sexual, ¿no? Y SRI, y todos esos que permiten la determinación de los órganos, del desarrollo de los órganos sexuales femeninos y masculinos y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Así que, bueno, cualquier cosa repasen eso de histología, por ahí lo necesitan. Alguien me preguntó si nosotros éramos exquisitos en hablar de ovulación o ovocitación o algo así, que ustedes, alguien en esto les decían que está mal decir ovulación, ¿puede ser? No me acuerdo si preguntó uno de nosotros, pero es verdad que nos decían eso. Sí. Bueno, no, en mi caso no somos exquisitos, seguimos manejando el término ovulación, a pesar de que sabemos lo que quieren decir, pero bueno, es un poco el término que siguen manejando todos los libros, ¿no? Todavía no se llegó a cambiar el término por otro. Pero bueno, entendemos que ustedes entienden en qué grado de desarrollo del ovocito estamos cuando se libera. Profe, una pregunta, entonces, más o menos pasar con el mecanismo de cada uno, receptores, más o menos lo que estuvimos viendo. Sí, pero ya te digo, todo lo del principio es muy general y cada vez que vayamos viendo una hormona, eso se tienen que preguntar, o sea, son cosas que si no mencionamos, bueno, va a venir la insulina en el próximo, no sé si lo tienen en TP o que bueno, ¿dónde está su receptor? Es una hormona, ¿dónde está su receptor? De cada hormona que veamos, ustedes se tienen que preguntar de qué naturaleza es, dónde está su receptor, qué mecanismo de señalización tiene. Y bueno, cuáles son sus efectos. Eso, a medida que vayan apareciendo hormonas importantes, esas son cosas que ustedes van a ir viendo. Por eso digo, toda la parte de higiene de inicio lo van a ir viendo a medida que vayan apareciendo las hormonas. Me parece más importante que se dediquen a tiroideas, y, o sea, si saben un ejemplo de cada una de ellas, lo otro lo van a saber. Bien. Yo para buscar en los libros, porque clases creo que nada más había de tiroideas. ¿De dónde? De las clases que nos subieron. Ah, claro, no hay de todo, ¿no? Claro, había de tiroideas, creo, y de como generalidad de no hay sexuales, por ejemplo, ¿no? No. Vayan al boron. Bien. Miren los dibujos, ya hicimos un primer planteo, así que ahora, si van al dibujo,